Hablaremos esta noche de el banquete de Samarcanda, el legendario banquete de Samarcanda del que participó Alejandro de Macedonia. Así que vamos al otoño del 326. Alejandro estaba en Samarcanda, una antigua provincia persa, en un descanso de la guerra. Cuentan que armó una gran cacería durante la cual enfrentó a un león y le dio muerte. Otra diversión, si se puede llamar diversión, enfrentarse con leones, fue un banquete al cual Alejandro invitó a sus macedonios más queridos. Era una buena ocasión para que el rey y sus amigos conversaran y bebieran vino. Se festejaban, sería mejor, ¿no? Dos cosas. Era el día macedónico consagrado al dios Dioniso, y además Alejandro quería compartir la llegada de un envío de manzanas que era de primera calidad. El caso es que hicieron un banquete sin mujeres, como sucedía en casi todos los banquetes de inspiración helénica. Sí, menos uno. Especialmente los simposios, Claro. que eran lugares donde se bebía y se discutía. Y no podían asistir las mujeres, salvo, por cierto, las hetairas. Uno de los invitados más distinguidos era Cleito, un general que una vez había salvado la vida de Alejandro en una batalla. La amistad entre los dos era antigua. La hermana de Cleito, discúlpeme que lo diga así, había servido como nodriza de Alejandro cuando él era chico. Claro. Sí, ya voy. El banquete empezó mal. Por razones que se ignoran, Alejandro consagró el festín a Cástor y Pólux, A los Dioscuros. en lugar de hacer las libaciones pertinentes a Dioniso. Se equivocó de Dios. Cleito había iniciado en su casa un sacrificio privado a Dioniso, pero oyó el trompetazo que anunciaba la comida y entonces interrumpió la ceremonia y marchó al banquete de Alejandro. Las dos ovejas que estaba a punto de sacrificar a la salud de Dioniso lo siguieron al trote y claro, apareció en el banquete con dos ovejas atrás. Eso es y Alejandro consideró que esa escolta era de mal augurio. Le ordenó a los sacerdotes que pidieran a los dioses por la seguridad de Cleito. El banquete empezó entonces con Alejandro dedicando sus libaciones a dioses equivocados y con Cleito habiendo interrumpido las suyas. Por si fuera poco, y esto era lo más grave, todos los asistentes bebieron vino puro. Y eso estaba absolutamente prohibido en la Hélade, donde solo se tomaba vino muy rebajado, 1/3 de vino, 2/3 de agua. El vino griego era muy fuerte, hacía un efecto bastante poderoso y solo se permitía beberlo reducido a más de la mitad, como se ha dicho. La pena por tomar vino puro era la muerte. Bien hecho. Repito, la muerte. Bueno, todos los asistentes a aquel banquete habían tomado vino puro. También que no estaban estrictamente en la Hélade, estaban en Samarcanda, qué sé yo. Sí. Y la autoridad eran ellos. Ya. En determinado momento, alguien entonó una canción satírica sobre los comandantes que no habían podido liberar la ciudad en otros tiempos. Los comandantes brombombón de caballito brombombón, bueno, o algo así. Era una broma, pero de mal gusto, porque los comandantes que no habían podido liberar a la ciudad habían muerto. Sin embargo, esa broma fue apoyada por Alejandro, que había triunfado donde otros habían caído. El caso es que los sentimientos se desbordaron y como todos estaban borrachos, el debate se volvió pendenciero y agresivo. Alejandro alentó a que el cantante continuara con sus chanzas a los viejos generales. Nuestros viejos generales. Bueno. Entonces surgió una disputa entre los hombres de más edad
que juzgaban más importantes los logros de los hombres antiguos, incluso de Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, y, por el otro lado, los más jóvenes, que alabaron a Alejandro y lo pusieron al mismo nivel que el divino Heracles. Cleito era mayor que Alejandro y que estaba tremendamente borracho. Se burló de Alejandro, dijo, y se burló también de sus pretensiones de ser el hijo de Amón. Sí. ¿Qué vas a ser el hijo de Amón? ¿Qué Alejandro, ante esa burla, le arrojó una de las manzanas con las que estaban celebrando y le encajó un manzanazo en el marote que casi lo duerme. Como los insultos de Cleito continuaban, Alejandro trató de tomar un arma, pero sus amigos lo detuvieron por la fuerza. En fin, un tal Ptolomeo, había muchísimos Ptolomeos, sí, nombre común. Se llevó a Cleito fuera del bailongo. Un corneta hizo sonar una alarma y entre varios lo sacaron a la calle, a Cleito. Y ahí quedó solo. Cleito apenas podía sostenerse, pero volvió y enfrentó a su amigo Alejandro con más insultos. ¿Qué te pensás? ¿Qué sé yo? Alejandro, que también le había dado al vino como para 4, se lanzó redondamente sobre Cleito y esta vez lo atravesó con una espada y Cleito cayó muerto. Es un argumento fuerte, sí. El propio Alejandro se juzgó severamente. Además de haber matado a un amigo, Alejandro había matado a un invitado, que era una circunstancia tremenda e imperdonable en aquella civilización. Durante unos días, Alejandro se consideró indigno. Plutarco cuenta que varios tuvieron que sujetarlo para que no se matara con la misma lanza que había extraído del cuerpo de Cleito. Por 3 días no probó bebida ni bocado hasta que se temió por su salud y por su cordura. Diversas personas entraban en sus aposentos solo para observarlo e impedir que se suicidara. Es decir, realmente estaba consternado. Se consideraba culpable y trataba de que esta culpabilidad le ocasionara algún perjuicio. Cuando un señor dice, yo soy el único responsable de algo, de cualquier cosa, siendo esta responsabilidad inimputable, no está diciendo nada. Nada. Bien, bien. No está diciendo nada. Yo recuerdo a Enrique Sívori que una vez le dijo algo así a un director técnico de la selección que decía que él era el único responsable de no sé qué. Entonces dijo, bueno, pero entonces péguese un tiro. Porque si ser el único responsable no ocasiona ningún daño de ninguna índole, ni perdés plata, ni vas preso, ni perdés la vida, entonces no sos el único responsable. Decir que uno es responsable de algo cuando no te va a pasar nada, no es decir nada. Es todo lo contrario casi, es un alarde miserable. Claro. Sí, sí. Declarate responsable cuando tenés que ir 20 años preso, a ver si sos tan... Totalmente. Muy bien. El caso es que Alejandro que se quería matar. Por 3 días no probó bebida, ya se lo dije, pero se lo digo de nuevo. Pero entonces, varios personajes cercanos a Alejandro desplegaron diferentes recursos para sacarlo de ese estado. No es tan difícil convencer a alguien de que no es tan culpable. Alarmados por el estado de su rey, los soldados macedonios convocaron una asamblea y en ella condenaron a Cleito por traidor y le mandaron decir a Alejandro que su acto ya estaba legalizado. Pero por muy tranquilizador que fuera el perdón de los soldados, Alejandro no se perdonó. Otros condenaron al vino, le hicieron saber a Alejandro que su crimen era hijo natural de la ingesta de esa bebida. Pero Alejandro no encontró en esa excusa tranquilidad y echó a los consejeros que trataban de aliviarlo de ese modo. Siguió lamentándose y debilitándose, sin comer y decidido a perder la vida, incluso el imperio, para pagar su crimen. Finalmente se presentó el sacerdote de Dioniso y le prestó los auxilios más eficaces. Le explicó que cada dios tenía su arma de castigo
Zeus esgrimía rayos, Poseidón olas y terremotos, Afrodita pasiones trágicas, y el arma de Dioniso era la locura. Aristrando, que era uno de sus ayudantes, dijo que Alejandro se había olvidado de Dioniso en su día y había hecho sacrificios a favor de otras deidades, por lo que Dioniso se había ofendido. Por esa ofenda, Alejandro había tenido su castigo, que era precisamente la locura. Y estas palabras le sirvieron de consuelo a Alejandro, pero las aceptó porque vivía en una cultura que creía que los hombres no eran otra cosa que instrumento de los dioses. Rápidamente Alejandro admitió que había cometido el crimen, estando invadido por una locura que había sido insuflada por un dios enojado, y entonces se consoló. Premió al sabio Aristrando y comenzó a recuperarse poco a poco. Y así vivió un par de años más solamente, recuérdese que murió en el 323, ¿no? Sí. Creyendo que el crimen había sido una orden divina. Esto es todo lo que debo contar acerca del banquete de Samarcanda. Después, en otra francachela, Alejandro iba a terminar todavía peor. Hay que decir, Alejandro, que... En Babilonia fue la fiesta final en donde murió Alejandro. Donde palma Alejandro. Hay que decir que la celebración del banquete como celebración ya no era después de esos ocurridos en el siglo V antes de Cristo, en el marco de los años dorados de Grecia, ese lugar de intercambio de opiniones. Ya la posibilidad de la muerte se instala en el banquete como un ritual que se arrastrará a lo largo de la historia del Occidente por muchísimo tiempo. Hemos narrado aquí aquella reunión donde unos mataban al de la derecha. Claro, el banquete de Ravenna entre los ostrogodos y los visigodos. Los visigodos, por ejemplo, y muchísimos otros. Siempre la situación, cuando había una venganza latente por alguien que se había querido quedar con el poder de manera espuria, saltando adentro de la familia real, etcétera, el banquete era la ocasión porque de ese modo no solo era más fácil concretar el crimen o el ajusticiamiento, sino que además servía de lección para aquellos que estaban alrededor mirando y para que lo iban a narrar después. Después me acordaba de Siempre ha sido un justificativo el estar uno fuera de su conciencia. Sí, señor. Bueno, justamente le iba a hablar de eso porque hay un refrán, y es una situación que se arrastra hasta la España medieval, que es un refrán que se llama como turco en la neblina, para hablar de la pérdida de todo control sobre sí mismo. Y el chiste viene de que turco era el infiel es el no bautizado, luego el vino que no era cortado era el turco. Agarrarse una borrachera era una turca, nadie podía estar más fuera de sí que un turco en la neblina, o sea, un borracho que había tomado vino puro tiene la niebla. ¿Tú crees que eso era un dicho criollo que se aplicaba a los turcos que vendían su mercancía en las ciudades y que andaban de a pie? No, es del siglo XV y XVI. Yo pensé que era del siglo XIX en la Pampa Húmeda. Y viene justamente porque se seguía utilizando esta costumbre de cortar el vino no solamente con agua dulce, sino a veces agua de mar, lo cual no sé el resultado que podría dar. A mí no me dé agua de mar. Sí, no, el agua de mar te enloquece más que el vino, según me dijeron. Bien, digo que esta historia también de los cantores en los banquetes es algo que aquí conocemos bien. En las payadas, la situación del comienzo de la tragedia de Martín Fierro empieza con un cantor y las réplicas la guitarrita de Martín Fierro, como el cantor del banquete de Samarcanda. Y efectivamente, si había un crimen que hasta el día de hoy en muchos lugares en África del Norte continúa siendo tremendo, es el transgredir el sacramento, digamos, de la hospitalidad. Aquel que transgrede su condición de anfitrión es un miserable, es la persona más baja del mundo. Pero bueno, digo, fíjese, en este asunto de hacerse cargo, nosotros hemos hablado muchas veces de los queridos amigos japoneses de la isla de Nippon, donde cuando alguien dice, me hago cargo de esto, inmediatamente procede a escribir un poema de responsabilidad, un haikai, y después procede al seppuku, al harakiri, al autoajusticiamiento. No espera que alguien le diga, tal cosa. Yo me hago cargo, y termino con esta farsa. Digamos que entonces, cada vez que se hace un banquete y alguien tiene que hacerse cargo de algo,
aquellos que demuestren con su conducta, sin esperar justicia alguna, serán los héroes o los recordados. El resto de los tipos que van al banquete y hacen cualquier cosa, a la mirada de la historia y de sus amigos y probablemente de sus mujeres, quizás simplemente sean solo los mareados. Y Los Mareados es el tango que vamos a escuchar ahora, compuesto probablemente pensando en los generales de Alejandro en el banquete de Samarcanda. Esta versión instrumental de Los Mareados es de las mejores que se han hecho, y es el quinteto Nuevo Tango de Astor Piazzolla, donde tocan tipos absolutamente geniales. El solo de piano que está al comenzar la segunda parte lo toca, creo que el pianista Mansi, pero creo que fue escrito para Jaime Gossis, o al menos eso me decía a mí Jaime Gossis cuando yo era muy, muy jovencito, y él tocaba para mí ese solo de piano que yo a veces toco aquí, mucho peor de lo que tocan ellos. ¿Ya estaba Agri en la formación esa? Sí. Estaba nuestro amigo Agri. Sí, qué lindo, sí. Era Astor Piazzolla, Oscar López Ruiz, Quicho Díaz, nuestro querido Agri, Antonio Agri, y no me acuerdo el nombre del pianista Mansi, que es bueno, no importa, por ahí debe andar. Un gran pianista, desde luego. Qué formación, ¿eh? Sí. Gossis había estado antes en el Octeto Buenos Aires. Pero presten atención al solo de piano. Ese, empieza a llegar. Vamos a disfrutarlo.